El día de hoy vamos a comenzar con un tema súper importante, que es un tema que constantemente es la misma pregunta de nuestros clientes de Latinoamérica. La mayoría piensa que comprar una propiedad en Miami o en Orlando se necesita pagar todo en efectivo. Pero déjenme les digo algo. La realidad es que es uno de los mitos más grandes que existen. Porque hoy te vamos a enseñar cómo muchos inversionistas como tú están comprando propiedades aquí en Estados Unidos, incluso sin que vivan en el país. Pero mira, el problema es que existe mucha desinformación. Por ejemplo, hay gente que piensa que necesitan una residencia, otras personas piensan que necesitan un crédito americano del pasado, o simplemente otras consideran que los bancos no les prestan dinero a extranjeros. Por eso el día de hoy, a ustedes que nos están viendo ahora mismo, vamos a aclarar cada una de sus preguntas y cómo el financiamiento puede ser aprobado para clientes internacionales como tú. Así que los voy a invitar, por favor, a que escriban cada una de sus preguntas en la casilla de comentarios que está abajito y al final de este webinar vamos a resolver cada una de ellas. Así que, Ovidio, ¿tú qué opinas acerca de esto? Así es, Omar, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. ¿Qué es lo que vemos constantemente? Que muchos inversionistas toman decisiones basadas en información completamente errada. Algunos creen que tienen que vivir en Estados Unidos para aplicar para un financiamiento, otros creen que el proceso es demasiado complicado o que los bancos simplemente no trabajan con extranjeros, pero la realidad es que el sistema financiero americano sí tiene programas diseñados para compradores internacionales. La clave es entender cómo funciona realmente ese proceso y cómo prepararse correctamente. Y por eso nosotros tenemos el privilegio hoy de tener como invitada a Catherine de Q Capital. Catherine, por favor, si te quieres presentar y hablarnos un poquito de quién es Q Capital. Claro que sí, Ovidio y Omar, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me parece súper importante gritarle al mundo y gritarle a todos estos inversionistas extranjeros que tienen la oportunidad de obtener un crédito hipotecario con bancos americanos, que muchos no lo conocen. Y bueno, EQ Capital es una compañía que tiene una larga experiencia, aproximadamente han estado por 25 años en el mercado, especializándose en eso específicamente, créditos hipotecarios para extranjeros. Y yo como la gerente de ventas de la compañía, pues estoy aquí para compartir esa información tan valiosa con ustedes y con todos los invitados. Muchísimas gracias, Katherine. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que te queremos hacer porque vamos a irnos con varias de las más comunes, pero como le repito al inversionista que nos están viendo, también queremos escucharte a ti. Pero vamos con lo más común. Katherine, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Un extranjero que no vive en Estados Unidos realmente puede calificar y ser aprobado para un financiamiento con bancos americanos, ya sea que quieran invertir en Miami o en Orlando? ¿Qué tan verdadero es ese tema? Bueno, realmente la respuesta es súper sencilla y es sí, sí es posible y eso es algo que no muchos conocen, como colombianos, argentinos, bolivianos, peruanos, que son los que tenemos aquí invitados, con su documentación, con su actividad económica y con sus dineros generados en su país, es posible obtener un crédito hipotecario para adquirir una propiedad en los Estados Unidos con bancos americanos. Incluso, algo que muchos no saben, es que un crédito para un extranjero incluso puede ser mucho más sencillo en cuanto a documentación que hasta aplicar a un crédito hipotecario tú, Omar, Ovidio, como un residente, un ciudadano americano. Es completamente diferente y es incluso más sencillo para el extranjero. Excelente, excelente, Catherine. Y una de las preguntas que siempre empiezan diciéndome cuando hablamos de financiamiento es el tema sobre los intereses, porque bueno, sabemos que hace un año teníamos unos intereses un poquito altos, para no decir Ujú. muy altos, y tenemos intereses hoy, bueno, se dice que van a seguir bajando, pero la pregunta es, ¿en cuánto están fluctuando los intereses en estos días? Para que más o menos ya tengan una idea de cómo están. Bueno, Video, déjame decirte que las tasas de interés que tenemos hoy en día son las más bajas de los últimos años.
Si hablamos de un término del tiempo, ubiquémonos post pandemia, que entre cuando estuvo la pandemia y la pospandemia, que no queremos recordar mucho, pero en ese tiempo tuvimos tasas de interés muy bajitas relacionadas con la crisis pues, pandémica que estamos pasando. A partir de la pospandemia hasta el día de hoy, en este momento son las tasas de interés más bajas del mercado. Como tú decías, si pensamos en el año pasado, incluso estamos hablando de tasas hasta de un 8, un 9% bancarias. Estamos hablando de créditos privados, pero bancarias en ese rango. Hoy en día podemos tener tasas a partir del 6%, que es una tasa incluso si la comparamos con tasas para créditos hipotecarios de otros países, en especial Latinoamérica, tenemos tasas más bajas que la de nuestros propios países. Entonces es algo que para el inversionista extranjero, pues obviamente le ayuda mucho, lo reactiva, le interesa, aunque incluso el inversionista de hoy en día realmente no es que esté sujeto a la tasa de interés para tomar la decisión de inversión. Pero en cuanto a tasas, podemos tener a partir del 6%, incluso hemos bajado hasta el 5.99 en ciertos casos, y de ahí en adelante va a depender obviamente del perfil del cliente, de qué documentación podemos presentar, temas de liquidez y bueno, otros temas que van en la precalificación. Ese es un tema súper interesante. Muchas gracias, Catherine. Déjame, te hago una tercera pregunta. Desde mi punto de vista como mexicano y que gran parte viví en México, yo sé que tanto en mi país como en muchos de los países de Latinoamérica hay restricciones al momento de aplicar con la edad. Hay veces que cuando tienes más de cierta edad tienes que pagar un seguro, los intereses son más altos. Cuéntanos, Catherine, ¿existe algún requisito mínimo, alguna edad mínima o máxima para poder aplicar a un financiamiento aquí en los Estados Unidos? Bueno, mínima que sea mayor de edad y que tenga ciertos ingresos y cierta actividad económica para poder presentar una aplicación de crédito, ¿cierto? Pero máxima ninguna. Aquí en Estados Unidos no hay algo que te limite para aplicar a un crédito hipotecario respecto a la edad. Pues, o sea, hemos tenido el último cliente que tuve de edad avanzada, fue de 85 años incluso, que estaba aplicando a un crédito con su hijo. Ambos estaban aplicando al crédito y no tuvimos absolutamente ningún problema. Wow, con 85 años dijiste. Sí, ¿Y señor. recuerdas por cuántos años le hiciste el préstamo? Tengo curiosidad. Bueno, de todos estos términos, los términos de estos créditos son por 30 años y Imagínate. no hay ninguna limitación. Sí, es un regalo poder hacer este tipo de inversión con tantos años y bueno, si quieres ir abonando y de eso, bueno, hablaremos más adelante. Exactamente, que Sí. incluso como decía Omar, en nuestros países pues la edad sí es un tema importante porque uno dice, bueno, a los 30 años, ¿dónde estaré en los próximos 30 años? Pero no, aquí realmente no hay ningún limitante en cuanto a la edad. Excelente, gracias, Catherine. Desde el punto de vista estratégico y financiero, ¿qué suele ser más conveniente para un inversionista extranjero? ¿Comprar la propiedad a nombre personal o a un título a través de una corporación o una LLC? Para ti, ¿cómo sería más Bueno, eficiente? realmente ahí te acosta también un tema súper importante, porque en el punto de vista del crédito o del financiamiento, esto es ajeno, o sea, esto es diferente para nosotros. Si cierra a nombre de una LLC o una compañía creada en los Estados Unidos o si cierra a nombre personal. Ahora bien, como tú lo decías, en el punto de vista estratégico y financiero, sí se sugiere cerrar bajo una compañía. Todos los extranjeros que vienen aquí
van a comprar una propiedad, es importante, y esto realmente el experto en cada caso es el que los debe asesorar, que incluso siempre lo he pensado así. En el momento en que vienes a hacer una inversión importante en los Estados Unidos, te debes asesorar de los mejores, en el mejor asesor inmobiliario que te guíe en la compra de la propiedad, el asesor financiero en tema del crédito hipotecario, asesor contable o abogados, porque realmente cuando estás relacionado de profesionales exactos en una transacción, seguramente va a salir todo completamente bien. Entonces, en este caso, nosotros sí sugerimos que cierre bajo compañía porque te protege de diferentes temas, como temas tributarios, temas de sucesión, ahorita que hablábamos de la edad. No sabemos qué nos pueda pasar durante la transacción o después de la transacción. Entonces, cuando estás en una o vas a cerrar en nombre de compañía, que hay otra persona en la compañía como dueño, socio de la compra, pues digamos que te proteges en cuanto a eso. No es que te mueres el día de mañana, nadie tiene la vida comprada y pueda proteger esa inversión. Para tus hijos, para los que quedan realmente responsables del bien inmueble. Entonces, eso sí se sugiere mucho, nosotros se lo dejamos saber a los clientes, pero realmente en tema del crédito pueden tomar la decisión que deseen. Para nosotros es ajeno si lo quieren cerrar a nombre personal o a nombre de una compañía. Nosotros nos encargamos siempre de recomendarles y de hecho nosotros al final del webinar le vamos a revelar como un obsequio que nos encanta siempre hacerle a nuestros clientes inversionistas para que se aseguren de tener la LLC correctamente estructurada, porque déjenme decirle, a veces por evitar hacer gastos que creen que son innecesarios, dicen, no, yo tengo a alguien que me ayude a hacerla o yo mismo la puedo hacer, pero si no la haces correctamente estructurada, es igual que si nada, porque he visto casos ya que han pasado a la hora de vender, han tenido que aguantarles los intereses del IRS, que son bien altos, por no haber estructurado bien esa LLC. Pero entonces más Exacto. adelante lo vamos a ver al final del webinar. Así es. Catherine, te quiero hacer una pregunta para el caso del financiamiento para los extranjeros. ¿Qué pasa cuando un inversionista decide vender su propiedad después? ¿Hay algún tipo de penalidad? ¿Qué es lo que pasa después de eso y qué hay que prepararse con anticipación? Uh-huh. Bueno, hay diferentes programas bancarios. La mayoría sí tienen unas penalidades de prepago. Normalmente estas penalidades de prepago son por los 3 primeros años, que es en general o en promedio lo que un inversionista mantiene su propiedad. O sea, tú estás comprando una propiedad en Estados Unidos, sea para temas de rentabilidad, temas de valorización, cada quien tiene su objetivo de inversión, ¿cierto? Pero los 3 primeros años sí es el tiempo en el que en promedio que un inversionista mantiene su propiedad y su crédito. Ahora, si después de esos 3 años el cliente quiere vender la propiedad, refinanciar la propiedad, no tiene ningún tipo de penalidad y lo puede hacer en cualquier momento. Ahora, también hay programas bancarios donde si un cliente nos dice, no, es que realmente yo no quiero ningún tipo de penalidad de prepago porque mi intención es venderlas pronto, o le ponemos sobre la mesa diferentes programas bancarios para que sea él el que elija según su necesidad. Excelente, sí, porque todo cambia, ¿no? Ahora hay algunos que compran con la intención de esperar a que se revalorice mientras está la construcción. En el momento de la entrega deciden venderlo. Entonces, ahí es donde van a acogerse seguramente a eso, uno de los programas que no tienen penalidad. Así es, exactamente. ¿Qué pasa? Que entre una y otra, pues hay variaciones, puede ser en tasas de interés, pueden ser en el término del préstamo, pero lo importante es siempre ser súper transparente con el cliente y que el comprador sea transparente con nosotros, de decir qué es lo que necesita, cuál es su objetivo de la inversión, cuál es el objetivo, digamos, de la propiedad como tal, y nosotros podemos poner sobre la mesa los diferentes tipos de créditos que se le acojan, pues obviamente a lo que necesite cada uno.
Excelente. Y hablando del proceso de financiamiento, ¿cuándo es recomendable comenzar con el trámite para el banco, ya sea para una propiedad de preconstrucción, que sabemos que a veces toma 2, 3, 4 años en que te la entreguen, y cuándo sería el proceso para una propiedad que está prácticamente ya construida o como le llaman aquí un resell, una reventa? ¿Cómo Exacto. funcionaría? Bueno, son dos casos completamente diferentes, porque en la preconstrucción la idea siempre es precalificarnos antes de firmar un contrato, ¿cierto? Porque le va a dar tranquilidad a ustedes como asesor inmobiliario, al cliente que está firmando un contrato ya con una precalificación hecha y pues obviamente a nosotros porque ya vamos a conocer el cliente de entrada. Pero en el momento en que firman un contrato es ideal la precalificación. Pero, por ejemplo, en las preconstrucciones, tú firmas contrato hoy y tu cierre va a ser en 3, 4 años, ¿cierto? La idea es que, aunque tú tengas una precalificación el día de hoy, la aplicación formal o presentar la documentación completa se haga, yo diría, 6 meses antes de que estimen el cierre. ¿Por qué? Porque en esa preparación de documentos, de cómo es el proceso, el cliente, digamos que se va sintiendo más confiado y conoce el proceso. Muchas veces incluso llegan clientes que les notifican una fecha de cierre. No, es que mi cierre es en 15 días y apenas se está presentando documentación. Un proceso puede tomar de 30 a 45 días a partir del momento en que tengamos documentación completa y un contrato de compra firmado. Entonces, si iniciamos 6 meses, 6, 5 meses antes, es lo ideal para irnos preparando, ¿cierto? Ahora, en un resale o en una propiedad usada, ese sí es ya mucho más rapidito. Entonces se hace una precalificación, se presentan ciertos documentos, se firma el contrato y lo ideal es que cuando estén firmando contrato ya podamos tener toda la documentación del cliente, que no es muy compleja, es súper sencilla. Y desde que tengamos claro cuáles son esos puntos y cuáles son esa documentación, ya el proceso va tranquilo y a partir de ese momento en que firma el contrato, hace la aplicación, completamos la documentación en los 30 días que por lo general ponen de espacio de un contrato para un cierre, pues ya vamos a estar listos para ese momento. Buenísimo, Catherine. Para todas las personas nuevas que están entrando, porque veo que cada vez se integran más, si hay alguna pregunta que no hemos abarcado actualmente en lo que ha pasado de la reunión, los invito a que en la caja de comentarios elijan su pregunta, háganla. No hay ninguna pregunta que no valga la pena, así que queremos que salgan de este webinar con la mayor claridad posible. Y de paso, escríbanos de qué país nos visitan. Ya vimos que tenemos gente de Bolivia, de Colombia, de México, de Perú. Y bueno, queremos saber de dónde nos están visitando, porque justamente Q Capital tiene sede en cada uno de sus países. Entonces, bueno, queremos conocer un poco de ustedes y recuerden, dejen su pregunta y al final vamos a resolver cada una de ellas. Ahora, Catherine, te voy a preguntar algo. Esta es una pregunta que siempre me hacen comúnmente nuestros clientes de Latinoamérica. ¿Qué pasa con el proceso del financiamiento para toda la gente que no vive aquí? ¿Cómo puede hacerse el cierre? ¿Cómo se hace el proceso de a distancia? Porque tú sabes que en nuestros países de Latinoamérica generalmente vas a la oficina, tienes que firmar a puño y letra y es como se hace, ¿no? En mi caso, como México, así pasaba y bueno, sabemos que en la mayoría de los países pasa así. ¿Cómo es el proceso con Q Capital? Bueno, sí, y realmente, bueno, aquí también lo ideal sería que fuera un proceso o un cierre presencial, que incluso en la mayoría de nuestros clientes y más los de Latinoamérica, me incluyo, que tenemos una cultura que lo queremos ver, lo queremos palpar, lo queremos sentir. Digamos que la mayoría sí prefieren venir a hacer el cierre acá, firmar acá y recibir sus llaves y su propiedad, ¿cierto? Pero para los casos de clientes que de pronto tienen, no sé, sus trabajos o tienen cosas específicas y que se les cruza específicamente con la fecha de cierre o se les presenta alguna situación, el crédito como tal va a depender también del programa bancario, les permite cerrar a distancia y hay diferentes tipos de ese cierre a distancia.
Uno puede ser que puedan asignar a una persona aquí en la Florida, pues donde estén comprando su propiedad, que pueda firmar a nombre de ellos presencialmente. ¿Cierto? Normalmente eso lo llamamos como un poder, un power of attorney o un corporate resolution, si están bajo compañía, donde les permite asignar a esa otra persona. Hay otros bancos que nos permiten hacer el cierre completo a distancia, donde se le envía todos los documentos de su préstamo y de la compra de la propiedad al cliente directamente en su país y lo pueden firmar y notarizar con notarios públicos en su país. O las otras opciones es por medio de las embajadas. ¿Qué recomendamos? Que en lo posible puedan venir a firmar aquí presencialmente y recibir su propiedad, porque es mucho más sencillo, que lo vamos guiando paso a paso y se firma en el title company, o lo que nosotros llamamos notaría, escribanía, que es mucho más sencillo. De no ser posible, pues sí se debe indicar desde un principio para estructurarlo con los bancos que efectivamente nos permitan ese cierre a distancia. Y de ahí lo vamos revisando pues en cada uno de los casos, pero la respuesta es sí, sí se puede firmar a distancia, incluso, y esto también es algo que no muchas personas conocen, incluso personas que no tienen visa o que tienen el proceso de renovación que ahora está pasando tanto en nuestros países, entonces no pueden ingresar al país porque están en esa renovación. Pueden incluso hacer su inversión, comprar con crédito hipotecario y firman a distancia porque no tienen el acceso en ese preciso momento en los Estados Unidos. O sea, todas las opciones, habidas y por haber. Sí, sí, como te digo, lo importante es tener toda la información desde un principio y nos vamos yendo, perfilando y estructurando el crédito dependiendo de la necesidad de cada uno. Excelente. Katherine, cuando el banco analiza a un comprador extranjero, ¿cuáles son los factores más importantes que realmente influyen en que ese préstamo sea aprobado? Bueno, mira, yo te puedo decir que el apetito de los bancos americanos para un crédito de extranjero es muy alto. Los bancos americanos incluso, en muchos casos, prefieren prestar a un extranjero que a un americano por una razón y es la principal, que son los dineros. Un extranjero va a entrar con una cuota inicial mucho más alta que la que entra un ciudadano o un residente. Y puedo explicarles. Si una persona que está comprando su residencia primaria aquí local entra con un 3 o un 5% de cuota inicial, un extranjero debe entrar con un 30 o un 35% mínimo de cuota inicial. Entonces, si podemos verificar los dineros bancarizados de ese 30% restante, más unos gastos de cierre que en toda transacción se incluyen, y probablemente lo hablamos más adelante, y un tema de reservas, desde que el inversionista tenga ese dinero, ya tenemos el 80-90% del crédito aprobado. De resto, las otras condiciones sería el tema de ingresos para ciertos tipos de programa, porque hay programas donde el que nos da la mejor tasa de interés debemos tener una carta de contador si eres independiente o una certificación de empleo, si eres empleado, de los ingresos que generas en tu país, y con esto lo calificamos. No tenemos que mostrar ni declaración de impuestos de los países ni estados financieros de compañía, simplemente con una carta de contador. Entonces, desde que tengamos claro, primero, lo de los dineros, segundo, lo de los ingresos, y tercero, simplemente qué tipo de propiedad está comprando, con eso ya podemos tener incluso la precalificación de una inmediatamente. Y la aprobación del crédito, también estamos ahí hablando ya de un 90% del crédito. Entonces, estos digamos que son los puntos más importantes. Excelente, Catherine. Y bueno, también muchas personas creen que el importe del capital es lo único que importa, el inicial, pero en la práctica,
¿qué tan importante también es tener una liquidez, las reservas y el origen de los fondos? Que es lo que estábamos comentando ahorita, justo unos minutos. Exacto. Mira, siempre vamos a apuntar a irnos por los mejores términos, ¿cierto? Una mejor tasa de interés con el mejor término posible, ¿cierto? Ahora, para esas condiciones de crédito, vamos a requerir lo que les decía hace un ratico, la cuota inicial, que por lo general es un 30% y va a ir variando dependiendo del tipo de propiedad. Segundo, tener también los dineros para los gastos de cierre. Los gastos de cierre son todos los costos de la transacción, que están los impuestos de la ciudad, del estado, la notaria, o sea, todo lo que incurre en costos de la transacción, también lo debemos presupuestar en esos dineros. Pero adicional a eso, lo que tú mencionabas es el tema de liquidez o reservas, que no son dineros que se incluyen en la transacción, o sea, no son dineros que van a salir de tu cuenta bancaria, pero que sí la debemos mostrar como liquidez o fortaleza financiera. Y por lo general son 12 meses de lo que sería tu pago mensual, idealmente en cuentas bancarias en Estados Unidos. Si me dice un cliente, no, mira, es que no tengo liquidez, no tengo reservas, existe el programa bancario que no te requiere reservas, pero los términos del crédito van a ser diferentes. Entonces, como les decía, si apuntamos a tener los mejores términos y la mejor tasa de interés, esa liquidez sí va a ser necesaria digamos, en la aprobación, que la podamos mostrar en cuentas bancarias, pero si no tenemos esa liquidez, no quiere decir que no hay crédito hipotecario. Sí lo hay, pero va a tener un costo, especialmente en la tasa de interés. En este caso te quisiera agregar un detalle en el caso que comentas, ¿no? Que generalmente cada proyecto o inversión te va a requerir como extranjero un 30 o 35. Pero ¿qué pasa cuando un inversionista viene con más de ese 35 o 50? Que es lo que yo digo que es como un préstamo bastante saludable. Yo he visto que sacan incluso porcentaje para atrás y como que ese colchón lo tienen ahí y ya no se despreocupan por las reservas. Porque te quiero compartir que justamente ahorita tengo un cliente, alguno de nuestros clientes de Argentina que invirtió y está justamente aquí, entonces quiero que expliques ese tema. Bueno, sí, hay programas bancarios que, por ejemplo, cuando empiezan a dar los depósitos de cuota inicial, dan, supongamos, un 50% de depósito, ¿cierto? Pero como el crédito pudiese llegar hasta un 70%, digamos que en el mismo financiamiento podemos incluir el 50% restante, podemos incluir los gastos de cierre en el financiamiento y que el cliente no tenga que traer nuevamente de su bolsillo ningún dinero adicional para esos gastos de cierre, porque prácticamente ya lo dio como depósito inicial para la cuota inicial. Entonces, eso sí pasa cuando dan esos porcentajes de cuota inicial más altos. Ahora, lo que tú dices, hay inversionistas que dicen, no me quiero endeudar hasta un 70% del valor de la propiedad. Prefiero un 60 y entrar con más cuota inicial, porque eso también va a ir directamente relacionado con el pago mensual. Entonces, dice, no, yo quiero simplemente el financiamiento del 50%, esa elección del cliente. O sea, tenemos un máximo al que se permite, pero el mínimo realmente lo define el cliente. Y que Sí, tenga, pues, obviamente la liquidez. es una tranquilidad para ese cliente que dio más de lo que le exigen, digamos, para el préstamo, ¿no? Del 30 o 35, ya saben que es un colchoncito ahí que tiene para si lo va a necesitar a la hora de la compra y usarlo como gasto de cierre, o dejarlo y traer el dinero adicional para que, como tú dices, ¿no? Tenga incluso una rentabilidad mejor mensual. Exactamente. Entonces, Catherine, si tuviéramos que enumerar los requisitos para un inversionista extranjero, poder aplicar para un financiamiento, ¿cuántos serían esos requisitos, vamos a decir, y cuáles serían, digamos? Bueno, realmente son súper sencillos y te los describo rápidamente. Número uno, llenar una aplicación de crédito junto con tu pasaporte y visa, que ya aclaramos que si no si no tiene visa, pues podemos tener una aprobación de crédito también. Número dos, una referencia bancaria
que esto también es una duda muy común, y es que al cliente internacional no se le pide ningún historial de crédito en su país. No se le va a correr, como nosotros llamar aquí el historial de crédito o el reporte de crédito, no se corre absolutamente nada de eso. Pero sí se pide una referencia bancaria de algún producto financiero, cuenta de ahorros, cuenta corriente de una entidad bancaria de su país, donde indique que el producto que tiene el cliente a nombre personal ha tenido un buen manejo en los últimos 2 años. Listo. Esa es sencilla. Otro documento es una prueba de residencia, que también es súper sencillo mostrar por medio de una factura de luz, de servicios, de la propiedad donde viven en su país, de luz, de agua, de teléfono, de internet, que esté a su nombre y con la dirección de su propiedad. Con eso solventamos esa condición. Y los dos más importantes es la carta de contador. Si estamos aplicando a un crédito con los mejores términos, necesitamos verificar que los ingresos de su actividad económica. Entonces es simplemente una carta de contador indicando cuáles son los ingresos para calificarlo. Ojo, hay programas bancarios que esa carta de contador también se elimina y se califica por medio de la rentabilidad de la propiedad, que eso ya sería pues otro tema largo, pero ese es otro requisito. Y el quinto es los dineros, los estados bancarios donde tengan los dineros destinados para la inversión, que fue lo que hablamos: cuota inicial, gastos de cierre y reservas. Que tengo los dineros en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, y todavía no los tengo en Estados Unidos, perfectamente válido. Simplemente durante la transacción o el proceso del crédito, sí se debe abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos, donde los dineros ya para el cierre, para finalizar lo que esté pendiente de esa cuota inicial y gastos de cierre, sí deben estar en Estados Unidos, pero lo hacemos en paralelo. Eso básicamente es lo necesario. Buenísimo. Ahora, Karen, para quienes están evaluando diferentes opciones en cuanto hay personas que quieren una casa, hay otras personas que quieren un condotel, o incluso hay propiedades de departamento que tienen una renta garantizada con un programa llamado Leaseback, algunos proyectos nuevos que están sacando eso. ¿Cuál es la diferencia entrar con cada opción y con qué hay que prepararse de información antes de entrar a un tipo de inversión de este tipo? Bueno, aquí en el tipo de propiedades y los porcentajes de financiamiento van ligados mucho en qué tan riesgoso es para el banco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los porcentajes de financiamiento más altos que tenemos es en el caso de, en el tipo de propiedades que son casas unifamiliares o single family residence, que llamamos. En este tipo de propiedades, como el control 100% de una casa la tiene el dueño de la propiedad, por eso no es tan riesgoso para el banco. Entonces, en este tipo de propiedades podemos llegar incluso hasta un 75%. Quiere decir que el inversionista extranjero solamente entraría con el 25%. Pero estos son este tipo de casos que son casas, ¿cierto? Ahora, en condominios, ya hay diferentes tipos de condominios. La actualidad nos ha cambiado como las modalidades de los apartamentos o los edificios, y tenemos el condominio que es regularmente residencial 100% de rentas largas. También hace un poco menos o tener menos riesgo al banco, y por eso baja al 70%, porque hay rentas que son mínimo de 1 año, hay una administración del condominio o un HOA asociación que determina, digamos, este tipo de porcentajes por el banco. Ahora, para las propiedades que son o edificios que ahora vemos mucho que son permiten el short-term rental, las rentas cortas por Airbnb en diferentes tipos de plataformas, o cada cliente decide a quién rentarlo, es otro tipo de crédito también, y se llega hasta el 65% de financiamiento en la mayoría de los casos. Hay ciertos
Entonces ahí vamos a ir detallando y vamos a ir conociendo qué tipo de propiedad, y siempre que vayan a hacer una precalificación o un crédito, definan bien o informen bien al asesor que les esté llevando la transacción o el crédito, qué tipo de propiedades, para que de entrada estén calificando lo correcto, ¿listo? Y para lo del condotel, como ya el condotel son administraciones específicas de las rentas cortas, o sea, ya hay un administrador de hotel en el edificio como tal, más una asociación, más el dueño, este tipo de propiedades siguen siendo muy apetecidas por los bancos, pero sí son un poco más riesgosas, porque el control de la propiedad no solamente está en manos del dueño, sino también de una compañía administradora que le renta su propiedad. Esa es la diferencia de una a otra, pero financiamiento, opciones de crédito hay para todos los tipos de propiedades. Pero muy buen punto que hayas explicado estos temas porque de verdad que varía mucho entre uno y otro. Y aquí hay una variedad siempre que el cliente a veces no sabe cuál escoger, entonces es bueno que lo tengan en cuenta, la verdad. Así es. Catherine, para cerrar con una pregunta estratégica, ¿cuál es el plazo mínimo y máximo? Sé que hablamos ahorita del señor, el ejemplo que pusimos de que le dieron 30 años de financiamiento, pero sabemos que hay muchos menos años, otros años, y qué ventaja pudiera tener en términos de intereses, ¿no? Para el que escoge menos tiempo o un tiempo más largo. ¿Cómo podrías aclararnos esta parte? Bueno, en general el término de los créditos para extranjeros es de 30 años. ¿Por qué? Porque la amortización a 30 años les genera un pago mensual mucho más flexible, para que la renta, o sea, lo que le va a generar su propiedad, le sea lo suficiente para cubrir un crédito hipotecario o un pago mensual. ¿Qué incluye un pago mensual? El principal y el interés o capital interés, que va relacionado con el crédito, los property taxes o los impuestos de propiedad, un seguro que cubre la propiedad. Entonces, este pago mensual, cuando estamos hablando de un crédito a 30 años, amortizado a 30 años, es mucho más bajito o más flexible, para que pueda ser cubierto por la renta que le va a generar su propiedad, ¿cierto? Ahora, hay muchos inversionistas que realmente dicen: mi interés no es la rentabilidad que me genere la propiedad, sino que es, por ejemplo, la valorización de la propiedad, y prefiero tener un crédito a 15 años, que es la otra opción. A 15 años, obviamente, ese pago mensual va a ser mucho más alto, pero existe la opción en cuanto a tasa de interés entre una y otra, porque escoja la de 30 años o la de 15 años, realmente no hay ninguna diferencia. Aquí es más que todo el término. Y yo siempre digo, si tienes la opción de tener un crédito a 30 años, amortizado a 30 años, que tu propiedad se vaya pagando sola, puedes hacer abonos a capital constantemente desde que no tengas, digamos, el periodo de penalidad prepago, pero puedes ir abonando a tu propiedad y realmente trabajar el dinero en lugar de ponerlo en esa propiedad, y utilizar el beneficio de que te puedes apalancar con bancos americanos. Yo creo que es mucho más beneficioso para ese inversionista extranjero, y luego ganarle en el equity o en la valorización de la propiedad. Y en esos casos, digamos, pasan 3, 4, 5 años con el préstamo. La propiedad ya no cuesta $300,000, sino que el valor de esa propiedad está en, no sé, 400, $500,000. Ahí puedes incluso hacer una refinanciación y sacar el dinero que te has ganado en valorización y comprarte otra propiedad, por ejemplo, que ya ese es un tema pues como también muy extenso, pero puedes hacer uso de ese crédito que es a largo plazo y usarlo, digamos, en beneficio de la valorización de la propiedad, y luego incluso obtener dinero. Excelente tema, y creo que ese es un tema que seguramente vamos a abordar en otro webinar, porque justamente estoy yo pasando por ese proceso, una propiedad que tengo de inversión, así que
Me encanta porque ustedes como inversionistas pueden jugar con el dinero de aquí de Estados Unidos. Ustedes sacan un equity, compran otra propiedad, su propiedad se sigue revalorizando. La verdad es que esto del real estate aquí en Estados Unidos es una mina de oro. Eso sí, hay que entenderlo bien y como dijiste tú, Catherine, ¿no? Irle de la mano para que todo salga súper. Ahora, queremos decirles algo ahorita que ustedes nos están viendo. Realmente este webinar queremos que se lleven algo y es claridad. Entonces, queremos decirles que financiamiento para ustedes sí existe, pero muy importante, requiere entender cómo funciona el sistema para que no cometan errores costosos y obviamente podernos preparar de acuerdo a su perfil. Ya vamos a ir al regalito que les tenemos a ustedes y también a la sección de preguntas y respuestas. Ya vi que por ahí hay algunas, entonces aprovechen por favor para hacer cada una de sus preguntas y poderlas resolver. ¿Cierto, Vídeo? Así es, entonces el siguiente paso es muy simple. Si tú estás evaluando invertir aquí en Miami y quieres analizar cómo podrías estructurar el financiamiento para tu inversión, podemos revisar tu perfil junto con el profesional del banco, en este caso con Catherine, para que analicemos tu situación financiera, ver qué opciones podrían aplicar y ayudarte a estructurar correctamente tu estrategia para el financiamiento. Buenísimo, entonces, bueno, vamos a empezar primero con el regalo, vamos a revelar el regalo que les prometimos. Como sabemos que este proceso siempre al principio puede parecer un poco abrumador, sabemos que hay muchos pasos que hay que hacer, pero no se preocupen que nosotros estamos de su lado. Así que el primer paso y más importante es que nosotros les vamos a dar la cortesía a todas las personas que están conectadas ahora mismo en que nosotros podamos abrirles la LLC. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a lanzar un bono muy especial, ¿vale? Con valor de $1000, en el que ustedes van a poder canjear este bono con este código QR que les estoy compartiendo ahora. El primer paso es que escaneen este código QR para que puedan agendar una cita y poder aclarar alguna otra pregunta o ver qué proyectos puede funcionar para ustedes y que ustedes puedan entonces aprovechar esta estructura LLC que va por cuenta nuestra. Nosotros vamos a canalizarlos con el contador, nosotros nos encargamos de abrirles su cuenta, de estructurarla con el equipo indicado. No nosotros, nosotros tenemos el equipo, pero lo que queremos es que el camino sea sencillo y fácil para ustedes. Así que aprovechenle, tómenle foto, saquen su celular, lo que ustedes quieran, porque esto Es, únicamente lo compartimos en este tipo de webinar, porque valoramos su tiempo y también nos queremos que ustedes sea el camino súper fácil para ustedes, ¿vale? es algo que nos tomó tiempo analizar y valorar porque de verdad que hay muchos que tratan de abrir una corporación sin la persona ideal. Entonces, son errores que ya hemos visto a través del camino, ¿no? Y por eso nosotros ofrecemos este servicio para los que nos compran a nosotros después de que pasan, si en el caso de una preconstrucción, después que pasan los 15 días del periodo de recesión de la transacción y automáticamente, aunque no siempre la estructura se debe abrir desde un principio, porque ya lo pueden abrir en el momento que vayan a hacer lo que es el financiamiento, en el caso que lo vayan a hacer con préstamo hipotecario. Pero ya después que pasan los 15 días, inmediatamente nosotros le conectamos con el contador de nuestro equipo, que es un profesional licenciado también aquí en la Florida, para que les abra correctamente la estructura de la LC o la corporación. En este caso, lo que más les pueda funcionar. Hay muchos clientes que ya tienen una LLC, pero como les repetimos en esta reunión, lo importante es ver la estructuración que tuvo esa LLC. Así que si ya la abrieron, no se preocupen, nosotros les ayudamos con nuestro equipo para que revisen su LLC y verificar que todo esté de la manera correcta. ¿De Muy acuerdo? correcto. Buenísimo. Entonces vamos a la pregunta número uno de Karen. Catherine, te quiero hacer una pregunta. Pregunta Karen Villegas, que nos visita desde México. Karen, qué gusto saludarte. Dice Karen, para hacer el cierre y firmar debe ser mayor de 21 años la persona que se designe o puede ser mayor de 18 años. Bueno, idealmente mayor de 21 años, pero en el caso de que sea menor de 21 años, me imagino que es para que sea un apoderado en la firma de los documentos finales. Ahí lo tendríamos que consultar simplemente, no tanto por el lado del banco, sino por el lado de la compañía de título,
que el título, que ellos son los que lo aseguran, nos acepten que sea exactamente una persona menor a 21 años. Excelente, muchas Nos ha gracias, Catherine. tocado como asesores inmobiliarios que hemos sido durante la transacción completa, pues obviamente después que ya conocemos el cliente que nos conoce, que viene acá, que hay un vínculo más amistoso y Ujú. llega el momento del cierre, muchas veces nosotros servimos en ese poder porque simplemente es firmar por el cliente para que el cliente no tenga que volver. Pero bueno, eso es un tema que toma tiempo, obviamente, no es que van a, ahora que nos conocieron, van a hacer el porque lo hemos hecho. Yo con 20 y pico años haciendo ya este tipo de trabajo, me ha tocado ser testigo y cuántas cosas no he tenido que firmar por el Así cliente. es, así Sí, es. y es muy fácil. Hacer un poder que se hace con un abogado precisamente de la compañía de títulos donde se va a hacer Sí, el negocio. así es. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta de nuestro querido amigo Gustavo Rodríguez, que nos visita desde Colombia. Gustavo, qué gusto saludarte. Va la pregunta para ti, Catherine. ¿Hay alguna proporción entre los ingresos mensuales y el monto que presta el banco? Por ejemplo, para un ingreso de $10,000 al mes aproximadamente. Sí, pues realmente el pago mensual debe estar en el 30% de los ingresos. Quiere decir que si, por ejemplo, tu ingreso es de $10,000, el pago mensual completo de la propiedad idealmente no puede pasar de $3,000. Y eso asumiendo que no tienes ninguna otra propiedad en Estados Unidos que se tenga que cargar en contra de tu ingreso. Esa es más o menos como la proporción. Eso es cuando lo hacen, perdón, que te pregunto algo más para yo entender también. Cuando hacen ese préstamo como extranjero, que es así, el 30% como acabas de explicar, pero ¿qué pasa si un inversionista quiere hacer un préstamo como inversión, digamos ese famoso DSCR, no sé si que la propiedad lo que genera de ingresos sería lo que evalúa y no la persona, ¿no? En ese caso, Exactamente, en ese caso no tendríamos que presentar ninguna verificación de ingreso ni el ingreso personal del aplicante del préstamo me define la calificación. Quien me califica el préstamo como tal es la propiedad en sí. ¿Qué pasa con este tipo de préstamos? Que la renta que me genera la propiedad o que se estima por el mercado que vamos a tener en la propiedad es la que va a calificar. Entonces, un ejemplo, la propiedad se renta por $3,000. Digamos que el pago mensual de la hipoteca, incluyendo lo que les mencionaba anteriormente, debe ser de $3,000 y esa es la calificación. Ahí nos ahorramos presentar cualquier carta de contador o hacer, digamos, esa proporción en los ingresos. sí, o sea que cuando la renta cubre el pago mensual, ya estamos salvados de que no va a haber ninguna documentación extra que necesiten Ya está para calificado. Ahí sería solamente el tema de los dineros para presentar. buenísimo. Fantástico. Aquí hay otra pregunta de Gustavo Rodríguez, que de hecho, Catherine, vamos a hablar pronto de Gustavo porque es un cliente de Colombia que está muy interesado en invertir por acá. Así que va la segunda pregunta. Comprador, que eso significa para el dueño de los recursos, si está fuera de Estados Unidos y el hijo vive o estudia en Estados Unidos y tiene la LLC y se quiere quedar como propietario del inmueble, ¿es posible eso? A ver si te entendí. Es el papá, porque muchos casos de estos tenemos. El papá está comprando la propiedad, el hijo vive en Estados Unidos y probablemente el hijo es el que la va a habitar. O sea, la va a Correcto. vivir porque está como estudiante. Realmente aquí es, digamos que hay una línea muy finita que cruzamos, digamos, en el uso de la propiedad, porque para el banco siempre va a ser una propiedad de inversión, por más de que sea el hijo que viva acá y no tenga estatus migratorio legal para residir por tiempo indefinido o trabajar en los Estados Unidos. Cuando tenemos ese caso, la propiedad va a ser siempre una propiedad de inversión, ¿cierto? En este caso, pueden tener una LLC, estar los dos, el hijo estar en la LLC también como dueño de la LLC, pero como él no tiene ingresos
que vayan a calificar al préstamo, por decirlo así, hay dos opciones. Uno, ser aplicante o no ser aplicante al préstamo. Si no quieres que tu hijo sea aplicante al préstamo, ahí tendríamos simplemente que él tendría que ser menos del 5% dueño de la compañía para que no tenga que aplicar. Pero si es 50 y 50, ambos tuviesen que aplicar y garantizar el préstamo. Quiere decir que van a ser responsables de la deuda, ¿cierto? Entonces queda una LLC donde ambos son dueños de la compañía, por ende ambos son dueños de la propiedad, se cierra como un crédito de extranjero, un préstamo de extranjero bajo la LLC, donde ya define el cliente quién va a aplicar. Pero digamos que ya lo vaya a usar el hijo, digamos, eso es ajeno para el banco, pues es. Buenísimo. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta de Daniel Neslav desde Bolivia, que justamente también ahorita vamos a explicar, Catherine, vamos a poner un pequeño mapa de todas las oficinas que tienen en Latinoamérica, incluyendo Bolivia, Colombia, México. Pregunta Daniel, dice que él quiere invertir para alquiler y que necesita más información. Generalmente hay un programa que se llama DSCR, ¿cierto, Catherine? Que es para alquiler. ¿Cómo funciona ese programa para lo que él quiere, que quiere ganar una rentabilidad por medio de alquiler? ¿Qué programa le recomendarías a Daniel? Bueno, realmente cualquier programa se puede utilizar si él va a rentar la propiedad como tal, ¿cierto? Ahora, la calificación del préstamo, que era lo que hablábamos hace un ratito, esa calificación sí va a definirse dependiendo si vas a usar ingresos personales para la calificación o el ingreso de la renta o el alquiler de la propiedad. Si ese es el caso, digamos que la renta te va a calificar, no necesitas presentar nada adicional para la calificación en cuanto a ingresos. Y ese porcentaje de financiamiento lo va a definir exactamente esa rentabilidad que te genera. Porque si de pronto hay casos también que pasan, la renta es de $3,000, pero el pago del préstamo es de 3,500 completo, entonces lo que se hace es simplemente ajustar el préstamo para que nos dé específicamente al monto que nos debe dar y el comprador traería más de cuota inicial. Fantástico, fantástico. Queremos saber si tiene alguna otra pregunta. Es el momento indicado para poder platicarla, resolverla y que salgan con la mayor claridad. Vamos a darles un minuto más. Los Y de estamos igual manera, escuchando. si hay alguna otra pregunta que no se les ocurrió hacer ahora y más adelante quieren, por supuesto que siempre van a ver en nuestras redes cómo contactarnos o por nuestro teléfono para que cualquier pregunta siempre que se nos hagan llegar, pues le contactamos con Catherine y ahí estamos siempre para aclararlas todas. Así es, incluso si llegan a tener alguna pregunta también, aquí también está este QR de información que necesita, solucionar alguna pregunta específica. Tenemos agentes hipotecarios dentro de los Estados Unidos y en muchas de las oficinas internacionales, porque eso también es lo que queremos, tener cercanía con cada uno de los clientes, que se sientan confiados de que existimos y que le hablamos en su propio idioma, ¿cierto? Porque muchas veces cuando te explican en palabras específicas, en la documentación específica del colombiano, del mexicano, del peruano, del boliviano, se hace como más sencillo todo un proceso y toda una colección de documentos y más en algo tan importante que es una inversión extranjera, ¿cierto? Entonces, estamos, como decías, estamos presentes en México, en Ciudad de México, en Colombia estamos Bogotá y Medellín, en Bolivia estamos en Santa Cruz, que ahí les quedo debiendo la dirección específica, en Chile, Santiago de Chile, Argentina, Buenos Aires, en Brasil estamos próximamente abriendo oficina también y en los Estados Unidos pues nuestra oficina principal está en Aventura,
100% bienvenidos. A los que estén visitando ya propiedades o estén en esa búsqueda con Omar y Ovidio, pues las puertas de la oficina también están abiertas para cualquier pregunta en Orlando y en Texas. Entonces, digamos que tenemos una red de agentes, no solo yo, sino que todo el equipo que tengo detrás para solucionarles cualquier pregunta y pues para acompañarlos en este proceso tan importante. Fantástico, Catherine, de verdad te agradecemos por tu tiempo. Creo que aquí está todo aclarado, con las preguntas que nos han hecho también han sumado para dar más valor y darle las gracias a todos los que estuvieron con nosotros y bueno, estamos en contacto. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación y bueno, y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias. Fantástico, muchas gracias a todos y nos vemos pronto a todos los que nos vieron. Cualquier pregunta, tienen nuestro teléfono, estamos aquí para apoyarlos para que todo salga de maravilla. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bye bye.